Voy a revisarlo. ¿Están escuchando? Ya, muy bien. Yo creo Ya, paciente de sexo femenino, 45 años de edad, que acude al servicio de urgencias con fiebre, escalofríos, dolor en pecho. Sus síntomas han persistido durante 3 días. Luego presenta tos productiva con expectoración y disnea de esfuerzo. No ha tenido enfermedades recientes ni contactos con enfermos conocidos, pero recientemente fue liberada de un periodo de 2 años de encarcelamiento. Estuvo operado ahí, internada, disculpe. Ha probado acetaminofén para aliviar la fiebre, el tratamiento sintomático y el dolor en pecho. El historial médico anterior es positivo para asma, por lo que le recetan fluticasona y albuterol. Y por depresión toma paroxetina, que es por problema depresivo. Entonces podemos ver acá que el caso el clínico es una paciente de sexo femenino de 45 años que tiene un cuadro respiratorio, al parecer respiratorio bajo, que luego vamos a hacer el diagnóstico, pero con fiebre, con todos los criterios de cuadro de compromiso respiratorio bajo, y tiene como antecedente asma y también, digamos, depresión, por lo cual toma, pero está controlado, al parecer está controlado de los dos cuadros, de los dos antecedentes. En el examen físico, los vitales revelan 40 grados de temperatura, fiebre, una taquicardia, presión arterial normal, frecuencia respiratoria incrementada, acompañado de saturación de oxígeno del 85%, con 5 litros de oxígeno mediante cánula. El resto del examen se caracteriza por la orientación en persona, pero por el lugar o el tiempo, no, pero no, o sea, está desorientada. Y además tiene crepitantes difusos que son más evidentes en el lado derecho. Los resultados del laboratorio incluyen leucocitosis, hematocrito 29,3, sodio, está dentro de límites normales, potasio, la urea, el 23 está un poco elevado, creatinina 0,8 miligramos por decilitro, bicarbonato está bien, glucosa 148 un poco elevada y gasometría está dentro del límite. El PO2 también está un poquito alterado. La prueba para el virus de la inmunodeficiencia es negativa y tiene una radiografía de tórax que revela un infiltrado en el óvulo inferior derecho. Durante la entrevista, la paciente revela una alergia a la penicilina que según ella le provocó una erupción cutánea. O sea, nosotros cuando hemos hablado de alergias, hemos hablado, cuando hemos dicho por ejemplo, de penicilinas, hemos dicho que las penicilinas pueden dar shock anafiláctico, por lo cual cuando hay alergia a las penicilinas, prácticamente si es shock anafiláctico, prácticamente hay reacción, se considera como reacción cruzada a todos los beta-lactámicos. Pero cuando es una erupción cutánea, se puede considerar, digamos, no de repente con inmunoglobulina E, sino otras inmunoglobulinas, si se podría ver, de repente se puede usar, pero siempre teniendo en cuenta el cruzamiento que podría haber. Pero es hace 15 años, al parecer, ya con 15 años ya. ¿Cuáles son las preguntas que planteamos acá? ¿Cuáles son los problemas de salud del paciente y los problemas de la paciente? La decisión de dónde se debe tratar el paciente. ¿Se debe tratar en forma ambulatoria o se debe tratar en hospitalizado? Y si se debe hospitalizar en cuidados intensivos o se debe hospitalizar en sala común. Puede ser ambulatorio, hospitalización. Los test para el diagnóstico microbiológico, ¿qué test se necesita este paciente? ¿Hay necesidad de hacerle o no hay necesidad? Los patógenos, ¿cuáles son los patógenos frecuentes? Que lo podemos mencionar ahora. Generalmente los patógenos frecuentes son el Diplococo pneumoniae, el neumococo, Haemophilus influenzae, de Neisseria catarrhalis también, y el micoplasma, que esos son los más frecuentes, pero hay otros que podrían ver y que lo vamos a discutir en el camino. Objetivos del tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos? Las estrategias terapéuticas, tanto no farmacológicas como farmacológicas, el manejo antimicrobiano y duración de la terapia. Tenemos acá el desarrollo caso clínico, problemas de salud.
El cuadro clínico por la tos, fiebre, expectoración purulenta es compatible y con el cuadro radiológico y con los indicadores de los marcadores de infección que tiene, prácticamente es un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad, porque no tiene otros antecedentes. Antecedentes de asma bronquial y depresión, pero están en tratamiento. La primera decisión tras un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad es determinar si el paciente requiere hospitalización. Para ello, tenemos, ya lo hemos mencionado en la teoría, dos herramientas que son estudiadas y avaladas por las guías de la Asociación Torácica de Asociación Torácica y la ITSA, que son índice de gravedad de neumonía y la regla de Corp 65, con preferencia por el PCI. El PCI se utiliza características demográficas puntuales. Y acá tenemos. Este es justo lo hemos visto en la teoría, los pacientes con tiempo positivo en la prueba de laboratorio, etcétera, etcétera. Y acá vemos, por ejemplo, la edad, la comorbilidad, que el paciente no está dentro de estas comorbilidades, la exploración física sí, las pruebas complementarias también algunas, y de acuerdo a eso tenemos una clasificación que lo vamos a ver luego, y vemos que como adelantamos un poco, está dentro de 71, dentro de 91 y 120, entonces ingreso hospitalario y la posibilidad que vaya a UCI. Y acá está, como está entre esto, es un grado 4. Entonces, la mortalidad está entre 8,2 a 9,3%. Entonces, sí, y hay que ingresarlo de todas maneras a este paciente al hospital. Y en el coro, por ejemplo, confusión sí tiene. La OREA tiene y la edad que tiene el paciente, la respiración también. Entonces, acá 22% puede ir el paciente a UCI en este caso. ¿Cómo diagnosticamos una neumonía grave? Criterios mayores: insuficiencia respiratoria que requiere ventilador, al parecer el paciente no lo tiene. Sepsis que requiere vasopresores, tampoco lo tiene. Pero criterios menores, de estos todo criterio, alteración de la conciencia si lo tiene uno, taquimia si lo tiene y urea si lo tiene. Entonces, estos tres criterios nos dicen que nuestro paciente tiene, digamos esto, una neumonía de tipo grave y el paciente tiene que hospitalizarse y probablemente tenga que ir a UCI. Entonces, las guías ATS dice con 3 o más criterios menores, al menos un criterio mayor para neumonía grave, sean ingresados en la UCI. Utilizando el PCI, la gravedad de NAC del paciente se puede evaluar. Mujer de 45 años, 35 puntos. Frecuencia respiratoria más 30, respiración 20 puntos. Frecuencia cardíaca 20 puntos. Temperatura mayor 40 o mayor 15 puntos. Hematocrito menos de 30, 10 puntos. Estado mental alterado 20 puntos. Entonces la puntuación en este paciente llega a 120 puntos. Se encuentra en el estrato de riesgo 4, que ya lo dijimos, riesgo mortalidad 30 días, 9,3%, hasta 27 en algunos casos, y debería ser ingresada al hospital, posiblemente en la UCI. Según la escala CORP, obtiene una puntuación 3, mortalidad 30 días, debido a uremia, confusión y aumento de la frecuencia respiratoria, y debería ser ingresada en la UCI. Cuadro clínico es compatible entonces con una neumonía grave. Los patógenos frecuentes, que ya lo sabemos: neumococo, hemófilos influenzae, micoplasma y virales. Por haber estado encarcerada 2 años, la posibilidad de que haya un estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Pero tiene su cuadro clínico, y hay que ver si es portador o no. Podría, desde el inicio, como es una paciente que se le va a dar tratamiento empírico, probablemente al inicio no se tenga, o hay que hacer algunos análisis para definirlo. Objetivos del tratamiento: erradicar el germen, mejorar el cuadro clínico y detener la progresión de la enfermedad. Prevenir las recidivas, tratar o prevenir las complicaciones, tratar o prevenir los factores de riesgo, mejorar la función respiratoria, evitar disminuir la mortalidad, que eso es lo fundamental en estos casos. Segundo caso, estrategias terapéuticas: las no farmacológicas y las farmacológicas. Las no farmacológicas: cuidado y soporte, asegurar una buena hidratación al paciente, estado nutricional del paciente,
mejorar el estado nutricional, si es que está con oxígeno ya el paciente, fisioterapia torácica para facilitar la eliminación de secreciones y aislamiento respiratorio para evitar la contaminación de otros pacientes. Como ven, esto es muy importante en las estrategias no farmacológicas. ¿Qué agentes antimicrobianos se deben elegir para el tratamiento inicial? Acá, de acuerdo, vamos a hacer un repaso así global, no más o menos, antes de entrar a la definición de qué antibiótico le vamos a dar. Las guías de tratamiento para la neumonía adquirida recomiendan que la primera dosis del antibiótico se administre en urgencias para evitar retrasos en el tratamiento asociado con el proceso de ingreso hospitalario. Amoxicilina o doxiciclina, si no tiene comorbilidades o nada. Esta es una posibilidad que plantean. Todos los pacientes adultos, independientes del entorno de tratamiento, requieren al menos tratamiento empírico para neumococo y los patógenos atípicos. Y también hemos dicho para hemófilos influenzae. La elección del régimen inicial debe basarse en las comorbilidades médicas, a los factores epidemiológicos, incluida la posibilidad de organismos causantes resistentes, que esto también es bien importante, sobre todo en nuestro tiempo, que hay bastante resistencia. Las farmacológicas, tratamiento sintomático que recibió paracetamol, tratamiento específico inicial, sospecha de gérmenes y patrones de resistencia. Acá hay pues, algunas generalidades, pacientes hospitalizados no graves, pero pacientes hospitalizados graves, que en este caso se da un ampicilina sulbactam, que es un beta-lactámico, o una cefaloponina tercera, cefataxime o ceftriaxona, o ceftaroline, que es una cefaloponina de quinta generación que cubre también estafilococo meticilino áureo meticilino resistente, más una fluoroquinolona respiratoria o más un macrólido. Añadir vancomicina o linezolid, obtener cultivo para PCR nasal para confirmación del estafilococo aureus meticilino adquirido en la comunidad previo a. Entonces, para pacientes hospitalizados con neumonía grave, añadir piperazalina, ceftazidime, ya los que, o sea, hemos tenido primero o cefotaxime o ceftriaxona, más una fluoroquinolona. O sea, pero para los que tienen ya neumonía, una neumonía severa o una neumonía grave y están hospitalizados, podría añadirse piperacilina que cubran pseudomonas, cuando se cubre pseudomonas. Y también para pacientes que se piensa que tienen una neumonía adquirida en la comunidad, también estafilococo se puede agregar y lógicamente que hay que hacer una reacción de cadena de polimerasa para ver si es que es un estafilococo meticilino resistente aquí en la comunidad y se podría alquilar en este caso o vancomicina o linezolid. ¿A qué agente microbiano se deben elegir para el tratamiento inicial de esta paciente? Recomiendan que la primera dosis, las guías de tratamiento recomiendan que la primera dosis de antibióticos se administre en el servicio de urgencias para evitar retrasos en el tratamiento asociados con el proceso de ingreso hospitalario o amoxicilina o doxiciclina, diferente. Sin comorbilidad de todos los pacientes, independientemente del entorno, requieren menos un tratamiento para, ya esto lo hemos visto. La elección de los antibióticos debe basarse en las comorbilidades, en los factores epidemiológicos, incluida posibilidad de gérmenes resistentes. El paciente la paciente cubre criterios para una neumonía adquirida en la comunidad grave según sus criterios menores, sus 3 criterios menores mencionados anteriormente. Ya lo mencionamos, ya lo enfatizamos. El tratamiento debe iniciarse en urgencia hasta obtener una muestra respiratoria y hemocultivos previos al tratamiento para atención de gran y cultivo. Entonces, esto es importante. Cuando un paciente ingresa, que ustedes van a ver por emergencia cada momento, además de tener su estetoscopio en el hombro, deberían tener una muestra, un recipiente, un recipiente para, digamos, lógicamente dado por microbiología, para que saquen muestras, porque si le sacan muestra y hay, lógicamente, si es una muestra adecuada, donde tiene muchos leucocitos y tiene polimorfos nucleares y tiene gérmenes, prácticamente puede ser una muestra adecuada y podrían dar, digamos, avanzar. Los resultados los salen en 15 minutos y a los 15 minutos ya pueden saber si es un diplococo, etcétera, etcétera.
o es una mala muestra que hay que tomar de nuevo. Y en hospitalizaciones a veces se utiliza el aspirado bronquial, que también con recuento de colonias, que casi similar con el lavado broncoalveolar, etcétera. ¿Hasta dónde sabemos esta paciente no presenta factores de riesgo para bacterias específicas como Staphylococcus aureus, meticilina resistente o pseudomonas, pero sí tiene una alergia conocida a la penicilina que resultó en una infección? Esta alergia no debería requerir una desviación de tratamiento guiado por las directrices, dado que el tiempo transcurrido desde que se detectó alergias y la baja probabilidad de sensibilidad cruzada. En este caso, yo sí diría, se le podría dar una cefalosporina tercera porque las que tienen más hipersensibilidad cruzada son las de primera. Pero de todas maneras, yo a este paciente, como ya tiene antecedentes de alergia a la penicilina y había que preguntarle más cosas, yo sí le haría una prueba de intradermoreacción. Y si es intradermoreacción negativa, le daría, pero siempre estaría con mi adrenalina en la mano, lo que se llama lo que se llama la vigilancia armada. Debería recibir un beta-lactámico, ceftriaxona más un macrólido o una fluoroquinolona respiratoria por vía intravenosa como tratamiento empírico. El reciente encarcelamiento del paciente es un factor de riesgo para la infección por estafilococo meticilino resistente aquí en la comunidad, pero se necesita más información sobre dónde estuvo encarcelada para tomar una decisión definitiva sobre la inclusión de la cobertura en su régimen. Se debería como mínimo realizarse una prueba de PCR nasal para determinar la colonización por SARM, lo que podría orientar su tratamiento. ¿Cuál es la duración del tratamiento? Aunque algunas evidencias recientes sugieren que los tratamientos más cortos, 5 a 7 días, son igual de eficaces que los prolongados 10 a 14, las guías de la ATC y DITSA del 2019 recomiendan que la duración del tratamiento se guíe por la mejoría clínica. Esto es importante. O sea, no importa que digamos 7 días, 14 días, es la guía clínica. O sea, que lo que vale son, si ustedes tienen marcadores de neumonía, que en este caso tienen leucocitosis, bueno, no han mencionado de proteínas C reactivas ni procalcitonina, pero tiene leucocitosis, tiene fiebre el paciente y tiene problemas de respiratorios. Si el paciente mejora, pues dice, normalización de signos vitales, incluida la saturación de oxígeno, la capacidad de comer y la resolución de cualquier disfunción cognitiva, entonces esto es la duración seguía por los indicadores, o sea, la normalización. El tratamiento no debe ser inferior a 5 días y se entiende que algunos pacientes pueden requerir más tiempos más prolongados según su estado de salud previo al ingreso y la rapidez con que se comience la mejoría. Y lógicamente, los antibióticos tienen que darse casi de inmediato. Los pacientes deben permanecer afebriles por lo menos durante 48 a 72 horas antes de suspender el tratamiento. Ya no se requieren radiografía de tórax de seguimiento si el paciente alcanza estabilidad clínica en un plazo de 5 a 7 días. Creo que con eso terminamos. No sé, ahora me gustaría, ahora, doctor Rojas. Presente, Doctor, doctor. sí, Buenas noches. buenas noches, doctor. Entonces, ya usted puede A ver, iniciar, voy a, doctor. voy a compartir mi PPT. Ya, doctor, sí. Bueno, antes de eso, disculpe, ¿alguna pregunta de los asistentes? Puede ser por el chat, alguien que no están de acuerdo con lo que hemos mencionado, o algún comentario o algo que ha faltado. ¿No hay? Muy claro, doctor, gracias. Bueno, gracias a Yo, usted, doctor. doctor, Cecitar, Sí, me parece muy buena su explicación de estos casos clínicos, porque nos está orientando no solamente a los alumnos, sino también a nosotros los médicos, que generalmente tenemos que ampliar con guía nuestros manejos de casos clínicos y lo actualizado para que de esa manera nos pueda servir, tanto en mi área quirúrgica que yo trabajo, como también no. en el área clínica que yo tengo que ver con terapéutica y farmacología. Gracias, doctor. Ya, doctor, gracias, doctor. Les menciono a los alumnos que ya hemos quedado que todo lo vamos a presentar y mañana lo vamos a publicar en el aula virtual.
Le vamos a enviar, poner en el aula virtual o en todo caso le enviamos al delegado a la delegado para que los distribuya. Bueno, eso ya lo deciden, eso lo vamos a ver, pero vamos a exponer, pero para la próxima ustedes van a tener que exponer, pero lo vamos a dar con anticipación. Ya, doctor, disculpe que le haya interrumpido un No, minuto, está bien, doctor. empiece, doctor, sí. Voy a empezar. Gracias una vez más, doctor Césitar. También, doctora Gamoto, buenas noches a todos los alumnos. Me da una oportunidad linda de poder compartirles estos dos casos clínicos. Perfecto. Primer caso clínico, paciente mujer de 32 años, no fumadora, con antecedentes de asma desde la adolescencia. Acude por disnea progresiva, tos seca y sibilancias nocturnas. Refiere uso de salbutamol mayor de 4 veces por semana, despertares nocturnos 3 veces por semana y limitación para la actividad habituales. Como ven, es un caso ya que nos muestra limitaciones y también ya incomodidad porque ya el paciente comienza a tener noches difíciles. Exploración física, su frecuencia respiratoria 21 respiraciones por minuto, su saturación 96, sibilancias expiratorias difusas sin signos de gravedad. Las pruebas complementarias tenemos importantes, el volumen expiratorio forzado 70% del predicho, reversibilidad más 14%, esto ya nos lleva a un diagnóstico de asma, porque es si no hubiera, y esta parte ACT 16 puntos que tiene que ver, por si acaso, el CAP o ACT tiene que ver con la evaluación, la prueba de evaluación del EPOP. Evalúa el impacto global del EPOP en la calidad de vida. Automáticamente estamos un alto 16 puntos. Asma no controlada. ¿Cuáles son las preguntas? La primera pregunta, primer problema del paciente. El problema principal es un asma bronquial no controlada por lo que estamos observando. Estamos observando ya en la prueba de evaluación del EPOP, está alta, está por encima de 10, está acá 16. Bien, evidencia del mal control, uso de SABA, salbutamol más de 2 veces por semana, despertares nocturnos frecuentes 3 por semana, limitaciones en sus actividades diarias. Este 16, mal control. Recuerde siempre qué significa CAP, prueba de evaluación de POP. El volumen expiratorio 70, obstrucción moderada y su reversibilidad que confirma el diagnóstico de asma. ¿Qué problemas asociados entendemos en este caso? Sobreuso de SABA, que ya según las guías de GINA y también de GENA no están ya permitidas, inflamación bronquial persistente no tratada adecuadamente y riesgo de progresión y exacerbaciones, que es lo que finalmente menciona GINA cuando se está usando un agonista beta solito, siendo el asma un cuadro inflamatorio. Otro elemento importante es la clasificación del estado de la enfermedad. Según Gina, por nivel de control, aún asma no controlada. Por gravedad retrospectiva, probablemente asma persistente. Recordemos que el asma tiene asma intermitente y persistente, y dentro de persistente tiene leve, moderada y severa, que tiene que ver con escalones o pasos. Aquí es importante. Equivalente terapéutico, paciente candidata a escalón 3 de Gina. Estamos hablando ya de una forma interesante. ¿Qué significa escalón 3? Para tener una idea, ¿quién es un paciente escalón 3? Acá quiero mencionarles un pequeño recuerdo para que ustedes tengan la idea, ¿no? ¿Qué es un escalón 3?
porque eso también es importante para poder hacer el diagnóstico. Mire, un escalón 3, según las diapositivas, síntomas diurnos, diarios o casi diarios, síntomas nocturnos mayor de una vez por semana, limitaciones de la actividad alguna, isovolumen expiratorio forzado entre 60 y 80, y aquí estamos en una cantidad más o menos de ¿cuánto? Estamos hablando de, bien, de 70 creo que vimos. Perfecto. Bien, voy a avanzar. Acá, problema de salud, bueno, ahí tenemos. Ah, muy bien. Sigo avanzando. Objetivo de la terapia. Corto plazo. Controlar los síntomas diurnos y nocturnos. Reducir el uso de rescate, o sea, con respecto al salbutamol. Y mejorar la función pulmonar, que finalmente lo vamos a ver conforme a básicamente a la espirometría. Largo plazo, prevenir exacerbaciones. Recordemos que con la monoterapia se incrementa las exacerbaciones. Evitar el remodelado bronquial, que es uno de los problemas serios que ocurre cuando se da un mal control. Y mantener el famoso CAP o también ACT mayor de, de 20. Minimizar el RAN, básicamente aquí es importante. Bien, sigo avanzando. Este es a largo plazo, menor de 10 sería la ideal. Aquí ha habido un error, menor de 10. Estrategias terapéuticas, no farmacológicas, educación sobre la enfermedad. Recordarles siempre que es una enfermedad inflamatoria y que tiene muchos triggers, como por ejemplo el frío, el polen, el pelo de los perros, de los gatos, etc. La técnica inhalatoria correcta también hay que enseñarle para que de esa manera el paciente pueda entender. Adherencias terapéuticas, también otro problema, otra cosa que tiene que recordarse, que se tiene que cumplir a pie de letra la prescripción médica. Evitar desencadenantes, como decimos, los alergenos, el humo, las infecciones, y la vacunación también fluye una cosa importante, porque recuerde que los procesos virales son a veces responsables del desencadenamiento. Bien, farmacológicas, grupo A, corticoides inhalados, ICS, ejemplo, budesonida o fluticasona, base de tratamiento en asma persistente. Y aquí estamos hablando de hay un asma persistente, básicamente escalón o paso 3. LABA, agonistas beta 2 de acción prolongada, ejemplo, el formoterol y el salmeterol. Aquí para mencionarles que el formoterol, a diferencia del salmeterol, que son de acción prolongada, tiene una latencia más corta. Por eso es que ahora se está usando corticoides con formoterol para dosis de ataque. Y recordemos siempre la combinación con corticoides inhalados. La B, la combinación de corticoides inhalados más LABA, elección principal. Este es un ejemplo clave, budesonida, con formoterol, que incluso estos productos son muy importantes para dosis de ataque. Ventajas, control y rescate, especialmente esta estrategia que le llamamos MAR o SMAR, que es lo que tiene que ver cuando el paciente está en un ataque agudo. A veces ya no necesitamos usar salbutamol, pero a veces no hay otra opción, que tenemos que hacerlo. Esquema de tratamiento para el paciente, estrategia MAR, mantenimiento y terapia de alivio. La budesonida más formoterol inhalado, el mantenimiento con 1 a 2 inhalaciones cada 12 horas, el rescate con esta misma técnica, ¿no? Recordemos siempre que este formoterol es de acción rápida, de una latencia corta, que es diferente al salmeterol. Según eso, esto reemplaza al salbutamol. ¿Y qué más podemos hablar con respecto a este caso? Veamos la información al paciente. Educación clave. El asma es inflamatoria y no solo broncoespástica.
Por eso es que ahora dentro de la terapia se está usando ya corticoides. El inhalador de control debe usarse diariamente aunque esté bien. Evitar el abuso de salbutamol porque finalmente le va a llevar a un mal control y a exacerbaciones. Técnica inhalatoria correcta en casos críticos y enjuague bucal tras corticoides para evitar los problemas de hongos que puedan ocurrir en la boca. Esto es en relación al primer caso. Por eso es interesante que ustedes revisen su presentación, que lo hemos tenido que hacer, lo hemos hecho muy dinámica y eso es una de las cosas importantes. El segundo caso clínico, paciente masculino de 68 años, exfumador, 40 paquetes por año, con diagnóstico de POP de hace 5 años. Recordemos siempre esto. Consulta por disnea progresiva, camina una cuadra y se detiene. Tos crónica con expectoración y 2 exacerbaciones en el último año, una requirió hospitalización. Tratamiento previo, uso irregular de salbutamol a demanda. En la exploración física, recordemos siempre lo que nos están mencionando en este momento. Frecuencia respiratoria, 24 respiraciones por minuto, saturación 93, aire ambiente, uso leve de los músculos accesorios, expiración prolongada, sibilancias y roncos. Las pruebas complementarias, la espirometría, el volumen expiratorio forzado sobre la capacidad menor de 0,7 y un volumen expiratorio forzado de 48 de Treacher. Recordemos siempre, no habrá diagnóstico de POP si no hay espirometría. La espirometría es vital. Y aquí tengo yo los dos componentes importantes que me están hablando. El CAP, 18 puntos, y el MRC, 3 puntos. Quiero mencionarles más o menos la idea de esto que tiene que ver con esta parte interesante. Cuando hablo yo de cuadro clínico, quiero por favor la clasificación. Por ejemplo, cuando estoy hablando de... Aquí básicamente, a ver, permítame un ratito para darles una idea. ¿Mm? Aquí estoy revisando un poquitito de lo que es EPOC para que tengan una idea ustedes y de esa manera podamos entenderlo. Bien, acá para mostrarles lo siguiente, el famoso CAP 18, para que tengan ustedes también, completen el cuadro. Siempre recordemos esto, la clasificación, recordemos esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del famoso que tiene que ver con la escala MRC, que viene a ser lo que se llama evaluación del grado de disnea funcional, estamos hablando de acá de 3. El 0 es disnea solo con el ejercicio intenso. 1, disnea al caminar rápido o subir pendientes. 2, camina más lento que personas de su edad o se detiene al caminar en llano. Y 3, se detiene tras 100 metros o pocos minutos. Y el 4, disnea en reposo. Estamos hablando en el 3. Y luego tenemos la clasificación de CAP, que tiene que ver con lo que se llama menor de 10, bajo impacto, mayor de igual a 10, alto impacto, y mayor de 20, muy alto. Estamos hablando de 18. Si hablamos de prueba de evaluación de POP, evalúa el impacto global, y estamos hablando alto impacto. Entonces el paciente necesita pararse y posteriormente necesitará ya el oxígeno suplementario. Preguntas. Aquí viene la primera pregunta. El problema de salud del paciente. Primer problema principal. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada grave sintomática. Estamos hablando grave. Problemas asociados, disnea limitante. Ojo, MRC3
estamos hablando, tiene 4, está casi al penúltimo ya. Alta carga sintomática, 18, más de 20. Exacerbación frecuente, mayor de 2 al año, una hospitalización. Obstrucción significativa, fracción, volumen expiratorio, 48%. Uso inadecuado de tratamiento, solo sabe irregular. Hipoxemia leve, saturación 93. Antecedentes de tabaquismo 40 paquetes por año. Clasificación del estadio de la enfermedad, gravedad funcional según espirometría GOL. 48 estamos hablando en moderado. Recordemos siempre esto también, interesante esta parte, ¿no? Cuando hablo yo de grado 1, cuando tiene un volumen expiratorio mayor o igual de 80, grado 2, estamos hablando entre 50 y 79, y grado 3, aquí casi estamos incluyendo grado 3, por eso es grave. Bien, clasificación según el sintomático CAP mayor de 10, y aquí observe, mayor estamos en 18 y mayor de 2, acá estamos en 3 altos síntomas, exacerbaciones, etcétera. Grupo E exagerado, está prácticamente en el grupo E según la clasificación. Objetivo de la terapia, reducir los síntomas, disnea, tos, mejorar la capacidad funcional, prevenir exacerbaciones. Y recuerde, él está usando salbutamol muy condicional. Mejorar la calidad de vida, que básicamente lo valoramos por el CAP. Disminuir la mortalidad, optimizar función pulmonar y evitar la progresión de la enfermedad. ¿Qué estrategias terapéuticas tenemos con relación a este paciente? No farmacológicas, cese absoluto de tabaco. 2. Vacunación, influencia anual, neumococo. 3. Rehabilitación pulmonar. Acuérdese que está en clase 2 o 3. Educación en técnica inhalatoria, cómo debe inhalar. Actividad física regular y evaluar la oxigenoterapia, especialmente si hay una saturación menor de 88. Y en este caso está en 93%. Farmacológica, grupos indicados, GOL E, broncodilatadores de larga acción. Aquí preferimos LAMA o LAVA. B, terapia combinada LAVA más LAMA, preferida inicial. Añadir corticoides si hay una eosinofilia mayor o igual de 300 o exacerbaciones persistentes. Acá todavía no habla mucho de exacerbaciones persistentes, entonces nos quedaríamos solamente con LAVA más LAVA. Sigo. Combinación de LAVA más LAMA es la elección en este paciente. Ejemplo, puede ser indacaterol más glicopirrolato. Los dos son de acción prolongada, tanto el famoso agonista beta 2 como también el glicopirrolato. Ventajas: mayor broncodilatación, menores exacerbaciones y mejor control sintomatológico de nuestros pacientes. Esquema de tratamiento inicial según GOL-E, LAVA más LAMA fijo diario. Ejemplo, ya lo estábamos mencionando anteriormente, quizás usted podría usar salbutamol PRN, claro, porque este producto, llámese indacaterol, es diferente que el formoterol, que son de acción de latencia corta. Aquí sería ideal porque no tiene acción rápida. Escalamiento: si persiste la exacerbación, añadir el corticoide inhalado para terminar con triple terapia, LAVA más LAMA más corticoides inhalados. Los corticoides inhalados tenemos que mencionarles rápidamente cuando hay muchas exacerbaciones o cuando hay una cantidad de eosinófilos mayor o igual de 300 por campito. En resumen, el paciente en mención tiene un CAP mayor de 10. Quiere decir que está básicamente podemos saber, en una evaluación de impacto global de casi alta en su actividad funcional. Mayor de 2 exacerbaciones y tratamiento inicial en este casito, por si acaso
es lava más lama, no monoterapia como el paciente hasta hoy lo estaba haciendo y en forma irregular, llámese el salbutamol. Bien, con todo esto termino en la información del paciente. Técnica de inhalación correcta, fundamental. Adherencia diaria, no solo cuando hay síntomas. Reconocer signos de exacerbación, aumento del disnea, aumento del volumen o purulencia del esputo, evitar desencadenantes como el humo, la contaminación, evitar los sitios donde están fumando, en otras palabras, importancia de la vacunación y actividad física regular y consultar precozmente ante cualquier empeoramiento de los síntomas del paciente. Muy bien, con todo esto, creo que podemos decir que si hubiera alguna inquietud, podríamos conversarlo un poquito acá. Muy bien. Gracias, ¿Hay doctor alguna César. pregunta? Doctor, muchas gracias, doctor. Mis felicitaciones, muy bien explicados, sus dos casos muy interesantes, sobre todo sobre el manejo. No sé si hay alguna pregunta de los participantes. Pero no se olvide que le estamos enviando todo este desarrollo para que lo tenga. Sí, le damos a enviar. Mañana lo pasamos al aula virtual. Mañana no ha pasado, pero ya lo vamos a enviar de todas maneras. Bueno, creo que no hay preguntas. A ver, doctor, si no hay preguntas, no hay. Bueno, el doctor Okamoto, por favor, podríamos continuar con usted, doctor Okamoto. Gracias, doctor Francisco. Doctor, Gracias ya por su doctorcito. caso clínico, gracias por su presentación. ¿Ya? Ahora sí, un momentito, por favor. No están jóvenes. Entonces voy a presentarles yo también un caso en relación a lo que es hipertensión arterial. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? Ya, ok. Un ratito, dejen un poquito arreglar esta parte para poder tener más visión. Listo. Ahí ven la laminita, ¿verdad? Vamos a ver un caso de hipertensión arterial entonces. El caso que yo les traigo en realidad es un caso tomado del New England Journal. Yo quería un poquito mostrarles de repente, digamos, la manera como se aborda, digamos, algún tipo de problema de hipertensión arterial, este caso especial, ¿no? En países de primer mundo como es Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es una hipertensión arterial secundaria, ¿no? Y cómo se puede hacer este abordaje con este caso que también, este caso publicado, ¿no? Y que me he atrevido a tomarlo, ¿de acuerdo? Entonces, se trata de perdón, una dama de 27 años, ¿no? Con hipertensión durante su primer embarazo, ¿no? Ojo, presten atención a eso, ¿no? Se le diagnosticó preeclampsia, ¿no es cierto? En el tercer trimestre, ¿no? Posiblemente este problema ya ha comenzado, ¿no es cierto? Después de la 20 semanas, ¿no? En donde, digamos, ya hace sospechar bastante, ¿no? De manera fuerte que se trata de un problema de preeclampsia, más aún seguramente, no lo dice en el relato, pero seguramente que tiene también digamos, alteración de repente de las fuerzas hepáticas, de repente un poquito de albuminuria, ¿no? Con lo cual, más el dato ¿no? de hipertensión, ¿no? Digamos, define el diagnóstico. La cosa es que por este motivo ella tuvo que ser sometida a una cesárea de urgencia, ¿no es cierto? Con parto prematuro a las 26 semanas. El antecedente es que antes del parto no había hipertensión arterial, ¿no es cierto? Antes del parto no tenía hipertensión, nunca la habían detectado hipertensión arterial, ¿no? Y inclusive varias veces reportaba de que las presiones eran menores a 130 con 80, ¿no? ¿Qué pasa? Después del parto,
la presión permaneció elevada, ¿no? Permaneció elevada y se le diagnosticó lo que es una hipertensión crónica, ¿no? Recordar recordarle con ustedes, ¿verdad? De que a veces hay después del parto, ¿no es cierto? El problema de la hipertensión se puede prolongar no más de 12 semanas, ¿no? Digamos, de manera convencional, ¿no? Hasta ahí podría ser tranquilamente una preeclampsia, ¿de acuerdo? Máximo, ¿no? Pero si ya eso se prolonga, ¿no? Mucho más, como es el caso de la paciente, ¿no? Ya se vira ahí el diagnóstico, ¿de acuerdo? O sea, hacia lo que es una hipertensión crónica, ¿de acuerdo? ¿No? Ella no tiene el antecedente anterior de tener hipertensión, ¿de acuerdo? Entonces, muy posiblemente coincide, como ocurre en un 20-30% de casos, el inicio de una hipertensión arterial crónica durante la gestación. Entonces, ahí es muy fácil confundir, ¿no es cierto? Si en la hipertensión gestacional, si esta es una preeclampsia o una hipertensión crónica. Obviamente en esos casos hay que tratarlo, como era lógico, como una preeclampsia. La evolución clínica lo dice todo, ¿verdad? Entonces estamos ante ese caso, ¿no? De una paciente en donde mantuvo las presiones altas por tiempo indefinido y que se le inició el tratamiento con nifedipino, ¿no? Claro, debido a la edad, ¿no es cierto? Buscaron hipertensión secundaria, ¿no? En ese momento, ¿no es cierto? Sí, y como es como si prestaba un cuadro de Cushing, ¿no? Un síndrome de Cushing, si presentaba algún episodios de tipo adrenérgico, ¿no es cierto? Que pudiesen llevar también digamos, a diagnóstico de enfermedades endocrinológicas, ¿no? Asociadas a hipertensión, ¿no? Como antecedente, aparte de la preeclampsia, de la hipertensión recientemente diagnosticada, había el antecedente de fibromas uterinos y una pitiriasis rosada, ¿no? Empezó a tomar su nifedipino, 60 miligramos al día, no alergias, no había antecedentes de tabaco ni tampoco drogas ilícitas, ¿no? Que a veces también se relacionan, ustedes saben, con ¿no? El fenómeno de liberación adrenérgica, ¿no? Y cuadros de hipertensión arterial. Lo que sí había el antecedente de ambos padres hipertensos, ¿no? Hasta ahí más o menos vamos viendo entonces este caso. Y quizás aquí yo les quería hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Me falla esto un poquito. Era en relación a nifedipino, parece que no ha salido bien, caramba. Mm, eh, preguntarles a ustedes, ¿qué saben en relación a nifedipino? Esa es la primera pregunta así suelta para ustedes, ¿no? Para que ustedes me puedan comentar. Vamos. Quiero la participación de ustedes, ¿qué les parece? Una pregunta bastante sencilla. Ajá, Gabriel, María, pero quisiera que pongan su nombre y apellido, pero que me digan ustedes qué cosa es el nifedipino, una idea como para entrar con ustedes un poco en interacción. Ya, ¿no? Recarga de canales de calcio, correcto, ¿no es cierto? Estaba indicado en ese momento durante la gestación, el nifedipino. Está, ¿no? Está dentro del grupo de los medicamentos que se puede dar, ¿verdad? ¿No es cierto? Es un grupo de medicamentos que es relativamente seguro durante la gestación, ¿no es cierto? Es la forma de liberación prolongada, ¿verdad? ¿No? Es bloqueo de canales de calcio, ¿no es cierto? De tipo L, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Vamos a ir avanzando un poquito más. No salió bien esta. Acá está, ¿no?
Aquí estaba la pregunta que yo les quería hacer, miren ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de esas respuestas ustedes escogerían? ¿Se utiliza en hipertenso con falla cardíaca, con fracción de eyección preservada? ¿Es un bloqueador no diropirínico? ¿Puede causar edema? ¿Causa tos? ¿Es un bloqueador de canales T? Ya, ¿no es cierto? A ver, hay que evitar darlos en falla cardíaca, ¿de acuerdo? Porque tiene cierto efecto, no se olviden, inotrópico negativo, ¿de acuerdo? Entonces, no debemos evitar dar calcio antagonistas, ¿no? En los pacientes en realidad con falla cardíaca en general, ¿no? Tanto preservado como la forma reducida, ¿correcto? Y que les había adelantado, ¿no es cierto? Acuérdense que se confunde, obviamente, ¿no es cierto? Es un bloqueador de canales no transitorios, ¿no es cierto? Sino bloqueadores de canales L, ¿ya? Largos, ¿ya? Y lo que sí, veo que aquí no han respondido, ¿no es cierto? Es una causa relativamente frecuente de edema periférico, el nifedipino, ¿ya? Por su efecto vasodilatador periférico, ¿de acuerdo? Tiene un efecto vasodilatador arterial, ¿no? Y al no tener un efecto vasodilatador a nivel venoso, ¿ya? Entonces, como que se queda ahí, digamos, hay un aumento del contenido líquido en esas zonas y se forma el edema periférico. Entonces, no se olviden de ese detalle que ante un paciente, uno podría pensar que el edema, de verdad, es secundario de repente una falla cardíaca. Podría ser un edema secundario, un problema renal, obviamente, ¿no es cierto? Siempre considerar, ¿no?, como una causa muy frecuente de edema periférico asociado a lo que es el uso de calcio antagonistas de dihidropirínico, ¿verdad? Muy bien. ¿Listo? ¿No es cierto? ¿Qué pasó después con este paciente, ¿no? Vamos a avanzar. Un año después del diagnóstico de hipertensión, dice, la presión de la paciente eh, resultó 126/75, no estaba controlada, ¿no es cierto? Mientras recibía el nifedipino, ¿ya? Entonces, considerando su edad, su médico de cabecera hizo descartar que esto sea una hipertensión nuevamente de tipo secundaria, ¿no es cierto? Entonces hicieron pruebas hormonales, descartaron lo que es un feocromocitoma, ¿no? No había además sintomatología adrenérgica, como vimos en la primera parte. Lo que sí le encontraron en las pruebas una actividad, ¿no? Le hicieron una prueba de actividad renina y le encontraron una actividad renina muy baja. Entonces, lo que le llevó a pensar al médico de cabecera que podría tratarse de un alosteronismo primario, ¿correcto? Como causa de hipertensión arterial. Entonces, en vista de este diagnóstico, eh, le dijo que vaya a un especialista en el campo. Sin embargo, no hizo caso a la paciente, se descuidó, de repente no enfatizó muy bien el colega, y, y no regresó sino hasta 4 años después. Ya tenía 32 años en ese momento, ¿no? ¿Y qué es lo otro que pasó? Que había suspendido la terapia antihipertensiva, ¿no? ¿Cierto? El doctor le habló, ¿no? Lo elemental que es el asunto de adherencia en lo que es la terapia, ¿no? La farmacoterapia, ¿no? Y se le diagnosticó de hipertensión con actividad de renina suprimida o baja, ya de acuerdo. Se le hizo nuevamente la prueba, ¿no? Vamos a ver un cuadrito más adelante, ¿ya? Y luego ahí se le reinició la terapia antihipertensiva, ¿de acuerdo? Porque se le encontró en ese momento alto, seguramente aquí no lo dice, y lo inició con 3 medicamentos, el alodipino, la hidroclorotiazida y el triantereno, que ya en Estados Unidos lo utilizan, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos acá, pero tenemos algo que puede ser
bastante parecido que ya les comentaré después. Durante los 3 años siguientes, ¿no? A pesar del tratamiento, ¿no? Presentó 2 episodios sí, de hipopotasemia, ¿no? Mientras recibía triantereno, hidroclorotiazida, ¿de acuerdo? Y encontraron, más bien paradójicamente, una actividad de renina elevado, ¿no? Paradójico lo anterior, ¿no es cierto? Pero se atribuyó al uso, ¿no? de triantereno, hidroclorotiazida o de ambos, ¿de acuerdo? Entonces se insistió y el médico de cabecera lo remitió nuevamente a un especialista, ¿no? Posibilidad de este hiperaldosteronismo primario, ¿de acuerdo? Igualmente, hubo problemas con la cita, ¿no? Etcétera, etcétera. Y se descuidó nuevamente por segunda vez. Ya a los 36 años se le evaluó nuevamente y estaba tomando lisinopril y amlodipino, ¿no es cierto? Un inhibidor de IECA, ¿no? ¿Verdad? Un IECA. ¿No es cierto? Y nuevamente se insistió con pruebas de laboratorio, ¿no? Que le hicieron sospechar por tercera vez la posibilidad de lo que es un hiperaldosteronismo primario, ¿ya? Entonces, ¿alguien recuerda algo del triantereno, de lo que ha revisado? De repente, digamos, en cursos anteriores, farmacología, o ¿alguien lo recuerda? A ver, ¿a qué nivel actúa? A nivel de asa de Henle, a nivel de tubo cortonado distal, es inhibitor de la anhidrasa carbónica, es un antagonista receptor de aldosterona, actúa a nivel de los canales de sodio en el túbulo colector. A ver, yo quiero después la participación, ¿correcto? Voy a ver, le voy a dar unos segundos. Excelente, excelente, ¿no es cierto? ¿No? Actúa a nivel de los canales de sodio, ¿no es cierto? Epiteliales, ¿no es cierto? Que están en el tubo colector, ¿no? Recordarán ustedes, ¿no? Que al nivel del tubo colector, ¿no es cierto? Existen estos canales, ¿no es cierto? Que hacen la reabsorción de sodio a ese nivel, ¿de acuerdo? Normalmente por ahí también se reabsorbe el sodio mediante estos canales, los ENaC le llaman, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es el cantereno, como el amiloride también, en algún momento hubo en el país amiloride, ¿de acuerdo? Bloquear el ingreso de sodio, ¿no? Que realmente se reabsorba sodio, ¿no es cierto? Ok, muy bien, excelente, ¿de acuerdo? Y a la vez, al resolverse sodio, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente hace estos canales, ¿no es cierto? Eh, Elimina potasio. Al bloquear eso, ¿no? Pues, mediante otros canales. Al bloquear este sistema, ¿no es cierto? Entonces lo que se logra, ¿no es cierto? Que, digamos, eh, se elimine, bueno, se elimine más cantidad de sodio, ¿no? Y el potasio se quede, no todo lo contrario, ¿de acuerdo? Se comportan como un ahorrador, potasio, ¿no es cierto? Como un diurético ahorrador de potasio. Lo clásico que nosotros conocemos, y no lo puse porque creo que es archiconocido, es lo que es la espironolactona, ¿no? La espironolactona es el representante número uno y de lejos, ¿no es cierto? Pero en este caso utilizan, ¿no? este medicamento, ¿correcto? La espironolactona es un antagonista de receptores, ¿no? De aldosterona, ¿verdad? ¿No es cierto? Que estos receptores están dentro del citoplasma y es ahí donde actúa la espironolactona, ¿no es cierto? Y secundariamente tiene esta acción, ¿no? A nivel de canales de NAC, ¿de acuerdo? Al inhibir la formación, ¿no? De mayores canales de NAC. Bien, entonces es un recordaris de esta primera parte, ¿no? Y estos son, digamos, una tablita de lo que
este historial, ¿no? de esta revista, ¿no es cierto? Aquí está la edad, ¿no? de la paciente, de manera cronológica, 28, 32, a la edad entre 32 y 35 años, y a los 36 años, ¿no? Los antihipertensivos que recibía en esa época, nifedipino al comienzo, miren, controlaba bien la presión. Aquí, digamos, suspendió toda la paciente, no hubo adherencia, mala información, ¿no? Y que empezó a subir la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, con lo cual, ¿no? Se define que es una hipertensión arterial crónica, ¿verdad? ¿No es cierto? Aquí cuando inició, ¿no es cierto? Aquí los niveles de potasio estaban bien, ¿no es cierto? Y aquí ya como había la sospecha, la sospecha de que podría ser un problema endocrinológico, no le hicieron las pruebas y como les comenté, ¿no es cierto? Lo que sí detectaron fue lo que tenía una baja actividad de renina, ¿no es cierto? Lo cual va con la sospecha de lo que es el hiperaldosteronismo, ¿de acuerdo? Primario, ¿no? El aldosteronismo primario, ¿no? Sí, pero no lo define completamente, ¿de acuerdo? Y se insistió en este momento, miren ustedes, ¿no? La presión estaba más o menos controlada, a ver, por acá hay un 101, ¿no? Ok, en donde, y que vean ustedes, a pesar de estar con el trianterene, ¿no? Que es un ahorro de potasio, ¿no es cierto? En dos oportunidades el sodio, está bajo, entonces lo que le hizo sospechar, ¿no es cierto?, al colega, ¿no?, de que, caramba, como que está con trianterene, se supone que es un ahorro de potasio. Claro, la hidroxorotiazida tiende, más bien ustedes saben, a eliminar sodio, ¿no? Como que entre los hay como un equilibrio, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero aquí, digamos, se encontró más bien eh, bajo el potasio, ¿verdad? ¿No es cierto? Bajo. Entonces, lo que hizo sospechar más en un problema de hiperaldosteronismo, ¿de acuerdo? Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando un paciente joven empieza a hacer hipertensión arterial, lógicamente es estos problemas de hipertensión secundaria, ¿no es cierto? Que si bien en la literatura antigua, ¿no es cierto?, se menciona que las formas primarias, ¿no es cierto?, son casi el 95%, ¿no? Se ha visto que en los últimos años, como le expliqué, creo, en la clasecita que le dice que las formas secundarias, ¿no es cierto?, están incrementando. Y entre esas formas secundarias, ¿no? Hablamos, ¿no es cierto?, del SAOS, del ANIA, ¿no? En los obesos, y esta paciente no era obesa, ¿no? Y otra posibilidad es considerar el hiperaldosteronismo, ¿de acuerdo? Hiperaldosteronismo, o el aldosteronismo primario, ¿de acuerdo? Y que un dato a veces muy importante, pero poco frecuente, es justamente la hipopotasemia, como que aparece, y que aparece, habitualmente no aparece en el 20-30% de los casos, ¿no? Pero yo tengo un paciente joven, hipertenso, ¿de acuerdo? Y si más aún no controlo bien su presión arterial, ¿no es cierto? Y le encuentro un potasio en estos niveles, tengo yo que sospechar en esa posibilidad, ¿correcto? Bien, a esta paciente le hicieron las pruebas ya un poquito más avanzadas, ¿de acuerdo? Entonces, le midieron el nivel de aldosterona, ¿no es cierto? Insistieron en el nivel de renina. Aquí la renina salió más bien normal alta, ¿no es cierto? Normal alta, ¿no? Y la explicación que le dieron en ese momento los colegas felizmente miren cómo es la interpretación, ¿no? Es que por el uso más bien, ¿no?, de estos medicamentos que lo que hacen es disminuyen el volumen intravascular, ¿no es cierto? Hay una retroalimentación que más bien produce una elevación de la renina como cuestión reactiva. O sea que esta prueba no, bajo ese contexto, quizás pudo haber enmascarado, de hecho, ¿no es cierto?, este problema del hiperaldosteronismo, ¿correcto? ¿No? Hubo aquí nuevamente el cambio amlodipino, ¿no es cierto?, o un calcio antagonista también, con inhibidor ¿no es cierto? Y ustedes ven que en este momento, ¿no?, nuevamente encontraron los niveles de renina baja, ¿no es cierto? Ya baja, ¿no es cierto? Ok. Ah, ah,
como habitualmente, más bien, los IECA más bien tienden a esto, a incrementarlos, ¿no? Pero bien, al encontrar esto, que no aumentaba, número uno, ¿no es cierto? Y los niveles de aldosterona, ¿no es cierto? En niveles límites, ¿no? Ya empezaron nuevamente a insistir en esa posibilidad, a pesar, ¿no? de una hipertensión más o menos, ¿no? Más o menos controlada, aunque estos valores están aquí a los extremos quizás, no puedo decir que no estaban 100% controladas, ¿verdad? Y en estos casos, le hicieron aquí, perdón, aquí me olvidé, ¿no? Le hicieron fue catecolaminas acá negativas para buscar fluocromocitoma. Y la prueba que aquí sí insistieron mucho es en esta prueba del índice entre la aldosterona y la renina, ¿de acuerdo? Entonces, la prueba principal viene a ser a buscar el índice entre la aldosterona y la renina, porque en realidad hacerlo de manera individual hay muchos falsos negativos, ¿cierto? Y miren ustedes, ¿no? Es en base a esta prueba, ¿no? A este índice alto que salió, ¿no es cierto? Es que ya fuertemente se sospechó en esta posibilidad de hiperaldosteronismo primario, ¿de acuerdo? Ok, entonces vean este caso. Entonces, preguntas, ¿no? Preguntas es en lo que se llama la terapia razonada, ¿no? Siempre es ubicar problemas, como ya lo han dicho los colegas, ¿no es cierto? En este caso, creo que el problema está claro, ¿no es cierto? Es una hipertensión, ¿no es cierto? Crónica, no preeclampsia como se pensaba al inicio, ¿no es cierto? Y que a través de la evolución, ¿no es cierto? Y de digamos, de los criterios diagnósticos, ¿no? De los análisis, ¿no es cierto? Se llegó a lo que posiblemente sea una hipertensión secundaria a hiperaldosteronismo, ¿no? ¿No es cierto? Eh, Había el antecedente, no, digamos, importante tener en cuenta, en este caso el antecedente quizás familiar, ¿no? De hipertensión, podría haber sospechado en algún momento, digamos, por lo menos en hipertensión crónica, ¿no? En papá y mamá hipertensa, ¿no? La edad en que se presentó, ¿no es cierto? La edad joven, habría que pensar en esa posibilidad también. Y cuando ustedes tengan siempre en cuenta definir los problemas que tenga un paciente, ¿no es cierto? Es también tratar de darle una explicación fisiopatológica, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿No es cierto? ¿Por qué en este caso en algún momento el potasio está bajo? ¿No es cierto? ¿Por qué revisar? ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es eso de la hipertensión con renina baja? ¿No es cierto? Entonces, donde uno en base a eso debe pensar en esta enfermedad. A diferencia de uno, ¿no es cierto? De una hipertensión con renina alta, ¿no? En donde habitualmente uno ubica la posibilidad de que el problema sea a nivel renovascular, ¿no? A nivel, sobre todo renovascular, a nivel de vasos o arterias renales, ¿no? Cuando la renina está alta, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿ustedes qué dicen? Es una hipertensión resistente, está definido un 100% que este es un hiperaldosteronismo primario, ya hay que iniciar terapia de repente con antagonistas de mineralocorticoides, llámese espironolactona, ¿no? Por su efecto no inhibidor de aldosterona, ¿no? Hay que insistir en llevarlo a un especialista. Ante la duda, de repente, suspender los medicamentos por 2 semanas y repetir esta prueba. ¿Qué dice? ¿No es cierto? No es hipertensión resistente, ¿verdad? No, eh, para hablar de hipertensión resistente, ¿verdad? Hay que usar, ¿no? Fármacos, ¿verdad? Y con qué tres fármacos
no logren controlar la hipertensión, dentro de esos fármacos tiene que estar presente un diurético y habitualmente un INJECA o un ARA2, ¿no? Y un calcio antagonista, ¿no? Esa tripleta, digamos, y sigue la presión alta, ¿no? Ahí podríamos llamar hipertensión resistente, en donde sí, igualmente, ¿no? Ante esos casos sí o sí hay que también sospechar en aldosteronismo primario, ¿no? Pero no puede ser el caso, ¿verdad? ¿No? Ya. Entonces, ya, un grupo acá dice, hay que darle inicial mineralocorticoides, es una posibilidad, ¿verdad? Y otro grupo dice, no, este tipo de diagnóstico requiere, sí, mayores estudios, ¿no? Con lo que es un especialista, ¿cierto? Claro, falta más estudios, porque justo dentro de la fisiopatología que les dije yo, es importante tener en cuenta, ¿no es cierto? Hay que, digamos, investigar a qué se debe ese hiperaldosteronismo o aldosteronismo primario, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Entonces, a los 36 años la paciente fue evaluada por un especialista en hipertensión, endocrinólogo, ¿de acuerdo? Le estoy relatando lo que dice esta viñeta que nos coloca la revista, ¿no? eh, una hipertensión grave de inicio temprano, había episodios de hipopotasemia, ¿no? Lo cual hacía sospechar fuertemente en lo que es el aldosteronismo eh, eh, primario, ¿no es cierto? No, le midieron en varias oportunidades la actividad de la renina, que salió baja, incluso mientras recibía IECA, ¿no? Cuando uno espera que más bien esto suba la renina, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿no? Entonces había un fuerte posibilidad de lo que es el aldosteronismo, ¿no? Y el aldosteronismo primario, ¿no? Antiguamente le llamamos el hiperaldosteronismo primario, el término es aldosteronismo primario y punto, ¿no? Entonces, en estos casos no, en estos casos hay que hacerle la prueba digamos, de reto de sodio, ¿de acuerdo? Se le da el reto de sodio oral o intravenoso, ¿de acuerdo? Con, eh, con la finalidad de, normalmente, al darle sodio, ¿no es cierto? Los niveles de aldosterona deben de bajar habitualmente, ¿verdad? ¿No es cierto? En los casos en que no baje, nos indican que hay un problema de falta de supresión, ¿no? O hay una producción inadecuada o no suprimible de la aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, esto prácticamente nos acerca muchísimo más al diagnóstico, ¿no es cierto? Nos acerca muchísimo más al diagnóstico. Entonces, hicieron esas pruebas, ¿no es cierto? Y si bien salió en pruebas límites, ¿no es cierto? Con estas pruebas límites, ¿no? Que es de mayor a 10, pero definieron que se trataba de un hiperaldosteronismo primario. ¿Y ahí acaba? No, todavía no acaba ahí, ¿no es cierto? No acaba ahí. Voy a pasar esta lamita rápido, ¿no es cierto? Y solamente era para decirles que no es cierto. No, la hipopotasemia solamente ocurre en un 20-30% de casos. No esperemos que en todos los pacientes con hiperaldosteronismo vayamos a encontrar hipopotasemia, ¿correcto? Entonces, rápidamente, ¿no es cierto? ¿Y a qué se debe, no es cierto? ¿Cuáles son por qué se da este cuadro, ¿no? Aquí está más o menos lo que hemos estado comentando, ¿no es cierto? La hipertensión, gente asociada a hipertensión resistente, no fue este el caso, pero en fin, ¿no es cierto? Actividad deficiente de renina, ¿no? Suprimida renina, ¿no es cierto? Y ¿por qué es importante esto, ¿no? Hay, digamos, ¿quién lo produce, verdad? Entonces, hay hiperplasia suprarrenal, puede haber adenomas en esta zonas activas. Vamos a darle una laminita posterior ese detalle, ¿no es cierto? Y lo importante de todo eso es también que este tipo de hipertensión, que a veces no se tiene en cuenta, ocasiona severo daño de órgano blanco.
severo daño, muchísimo más incluso que una hipertensión primaria, ¿de acuerdo? De una hipertensión primaria. ¿Por qué? Porque no solamente porque el problema de hipertensión, ¿no? Habitualmente la aldosterona elevada, ¿no? Aumenta el volumen, ¿no es cierto? Retiene sodio, ¿no? Lo que clásicamente nos han enseñado, ¿no es cierto? Y aumenta el volumen, ¿no? Dramático, no solamente eso hace la aldosterona, ¿de acuerdo? Sino la aldosterona en niveles muy altos es tóxico para muchos tejidos, entre comillas lo de tóxico, ¿no? Y lo que ocasiona es un problema inflamatorio, ¿de acuerdo? Con alteración, ¿no es cierto? Y cambios de remodelado, digamos, ¿no? A diversos niveles, ¿de acuerdo? A nivel cardíaco, a nivel de los vasos, ¿no es cierto? Y también, ¿no? Y también a nivel renal, ¿no? Específicamente, ¿no es cierto? Ese es el problema que ocasiona, ¿de acuerdo? Un estado fibrótico y de remodelado, ¿de acuerdo? Con fibrosis miocárdica, ¿de acuerdo? Hipertrofia ventricular, ¿de acuerdo? Falla cardíaca, fibrilación, y a nivel de vasos periféricos, rigidez, con daño coronario, ¿no? Y también a nivel renal, el daño a nivel de glomérulo y túbulo intersticial, todo tipo profibrótico, ¿de acuerdo? Okay. Recuerden ustedes, ¿no es cierto? En falla cardíaca, cuando revisen falla cardíaca, van a ver ustedes que uno de los tratamientos ahí indicados, ¿no es cierto? Es el uso, ¿no? De espironolactona, ¿no? En la falla cardíaca con débito bajo, ¿no? Okay. Por este asunto de lo que es el remodelamiento cardíaco, ¿de acuerdo? Y en este caso es todo lo contrario, ¿no es cierto? Esta paciente tiene los niveles elevados de aldosterona, ¿no es cierto? Aquí están los síntomas, ¿no? Los síntomas asociados a lo que es el aldosteronismo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial siempre, ¿de acuerdo? Dentro del abordaje que se tenga que hacer, también dentro de lo que es el diagnóstico, lo que es ¿no? El abordaje, como que en este caso se hizo, ¿no es cierto? En parte, ¿no? Se buscó sobre todo otras enfermedades de tipo endocrinológicas, ¿no es cierto? No era la persona, no era obesa para pensar en esta posibilidad, ¿no es cierto? Y más bien se consideró fuertemente este problema, ¿verdad? ¿No? En donde se ve, ¿no es cierto?, que hoy en día se estima que la prevalencia, ¿no? Hoy en día ha aumentado, ¿no? O sea, parece ser que antes, no parece ser, sino lo que antes es que no se le tenía muy en cuenta. Hoy en día, ¿no es cierto? Ya no es ese 5%, la hipertensión secundaria ya no es ese famoso 5% como siempre nos han enseñado, sino que hay un grupo en donde la hipertensión secundaria es mayor. Y dentro de los cuadros, no se olviden, está el problema de la obesidad del SAOS y la hipertensión ocasionada por el aldosteronismo primario, ¿de acuerdo? En este caso, ya para ir avanzando un poquito más, ahora, la otra pregunta es, ¿será la suprarrenal derecha? ¿Será la suprarrenal izquierda? ¿Serán las suprarrenales el causante? ¿Con qué finalidad habría que saberla? ¿Y por qué se quiere llegar a tal detalle, no es cierto? Porque en estos casos cabe la posibilidad de un tratamiento, no se olviden, de tipo quirúrgico, ¿de acuerdo? Quirúrgico. Por eso es que ahí va, digamos, la finalidad de por qué se trata de profundizar en estos casos, ¿no? En los pacientes con este cuadro de aldosteronismo primario, ¿de acuerdo? ¿No? Con la posibilidad, ¿no es cierto?, que de repente, si está localizado, ¿no es cierto?, o está lateralizado, ¿no es cierto?, podamos ya brindar un tratamiento muchísimo más efectivo a esta paciente, ¿no es cierto?, con un tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Esa es la posibilidad. Claro, con la espironolactona, ¿no?, que es un inhibidor de la aldosterona, ¿no es cierto?, es un antagonista de los receptores mineralocorticoides, podemos, ¿no?, en gran parte ayudar a esta paciente, ¿no?, fuera de los otros medicamentos para la hipertensión, ¿no es cierto?, pero si hay la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, bienvenido sea, ¿no es cierto? Entonces se tomaron muestras de ambas suprarrenales, ¿de acuerdo?
¿no? Se entró con catéter por este lado, ¿no? Y luego lo del otro lado, de ambos lados, y se tuvo muestras, ¿no? De, de esos niveles, ¿no es cierto? Esta es la NITE porque hay casos también de que son casos genéticos, son los casos menos frecuentes, ¿de acuerdo? Y se tomó las muestras tanto de la vena adrenal derecha y la vena adrenal izquierda, ¿de acuerdo? En donde se vio que había digamos, una tendencia en el lado derecho, ¿no es cierto?, a estar mayores niveles de aldosterona y la relación de aldosterona con cortisol, ¿de acuerdo? Es en base a esto, pero en el lado izquierdo tampoco no es que la cosa era cero, ¿no? También había ciertos cambios, ¿de acuerdo? Sobre todo, ¿no?, en los niveles de aldosterona, como ven aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pero la mayor localización en el lado derecho, ¿no? Siempre insisto, esto se hace con miras a la posibilidad quirúrgica que se le planteó en este caso a la paciente, ¿no? Ok, ¿no es cierto? Entonces, esto lo voy a pasar para avanzar, ¿no es cierto? Porque esto fue lo que se encontró mayormente en el lado derecho, ¿no es cierto? Y le decía, ¿no es cierto? Lo que se puede hallar como causa o es un adenoma, está ahí, bienvenido, no hay al otro lado, es mejor retirarlo, ¿no es cierto? Pero también cabe la posibilidad de que sea adenoma y múltiples micronódulos, ¿de acuerdo? Uni o bilaterales, ¿no es cierto? Hay la posibilidad que me decía solamente la forma de múltiples nódulos y la forma ya un poquito más difícil de tratar desde el punto de vista quirúrgico es si se trata de una hiperplasia difusa, ¿no es cierto? Bilateral, ¿no? Sobre todo si es bilateral, ¿no es cierto? Donde hay la intervención quirúrgica es mucho más difícil de hacer, ¿de acuerdo? Ok, entonces más o menos eso es lo que se llegó a hacer con esta paciente, ¿no es cierto? ¿No? Claro, teniendo en cuenta que la gran mayoría, ¿no?, es bilateral, ¿no es cierto? Pero hay siempre la posibilidad de que sea un CON, ¿no? Un síndrome de CON, ¿no es cierto? Y que se pueda esta paciente, digamos, digamos, ayudarle con una cirugía, ¿no es cierto? Entonces, parte también de lo que es el abordaje del paciente, ¿no? Es la parte de evidencia científica, ¿no es cierto? Entonces yo les pregunto a ustedes, en la parte farmacológica, ¿no? Si gustan también en la parte quirúrgica, ¿no? ¿Qué preguntas en la parte de terapia, cómo formularían ustedes su pregunta pico, ¿no? Tendrían que parecer la búsqueda de la investigación, ¿me dejo entender, no? Saben lo que es un pico, ¿verdad? ¿No es cierto? No, yo quiero comparar, ¿no?, dos o más tipos de terapias, ¿no? No necesariamente ambas farmacológicas, pueden serlas también, ¿no es cierto? Y tengo que saber qué resultados, ¿no es cierto? O qué objetivos me propongo encontrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? A ver, ¿no? A ver, les planteo esa posibilidad. ¿Y qué les parece? Esta pregunta como que queda abierta, ¿no? Ahí creo que pueden contestar. Es decir, ¿qué buscarían ustedes? ¿Una idea? ¿Nadie? ¿No? Una pregunta podría parar, ¿no? Podría ser, tenemos el paciente, ¿no es cierto?, ya con el aldosteronismo primario, ¿verdad? Antonio, muy bien, Antonio. ¿Sí? ¿Cómo formularías tu pregunta pico? ¿No? Uno podría ser, quisiera yo comparar espironolactona, ¿no es cierto?, versus otro medicamento, versus cirugía, ¿no es cierto? ¿No? Podría ser una pregunta, ¿no? Y el objetivo sería, ¿no? Los colegas anteriores que me han antecedido han visto varios objetivos en el asma, por ejemplo, ¿no es cierto? En donde
evitar exacerbaciones, ¿no? Evitar mortalidad en el último extremo, ¿no? Evitar que acuda más que a la emergencia con más frecuencia en caso de asma, ¿no? ¿No es cierto? Obviamente uno es mortalidad, ¿no es cierto? Comparar ambos, ¿no es cierto? En los casos espironolactona versus, por ejemplo, cirugía, adrenalectomía, ¿no es cierto? En los casos que puedan ser intervenidos, lógicamente, ¿no es cierto? Y ver de esa manera, ¿no es cierto?, qué hay de mortalidad, qué hay de daño de órgano. Acuérdense que le dije que la aldosterona es bastante tóxica, ¿no? Bastante agresiva, ¿no? Contra los tejidos en cantidades altas, ¿no? Que producen daño, ¿no? Hasta llegar a lo que es el remodelamiento y lo que es la fibrosis, ¿no? De los tejidos, ¿no? Entonces, ¿no? Buscar eso, ¿verdad? Buscar falla cardíaca, si con eso disminuye la enfermedad renal, si con eso disminuyo los problemas de infarto agudo de miocardio, ¿no? Si disminuyo la fibrilación auricular, que lo vemos mucho en este cuadro del esteronismo primario, ¿no? Y comparar, ¿no? Ambos, ¿no? Podría ser dos medicamentos, ¿verdad? ¿No? De repente la espironolactona versus la epleronona, ¿no? Que es otro antagonista de receptores de mineralocorticoides, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, pero no, claro, ¿no es cierto? Entonces la idea es siempre plantearse eso, más aún ante estos casos poco frecuentes, ¿no es cierto? En donde no lo tenemos muy claro, entonces hay que hacer la búsqueda de la información, ¿verdad? ¿No es cierto? Y buscar ese tipo de estudios, ¿no es cierto? ¿Ya? Más o menos esa es la idea, ¿no es cierto? ¿Para qué, no? Ahí están los objetivos que deben buscarse, ya lo hemos dicho, ¿no? La pregunta pico, ¿no? Bueno, las estrategias no farmacológicas lo vamos a dejar de lado por ahora, ya lo conocemos, es las típicas en hipertensión arterial, ¿verdad? ¿No es cierto? Bajar la sal, si está elevado la colesterol, bajar los niveles de colesterol, sedentarismo, hacer terapia, actividad física, obesidad igualmente, ¿no es cierto? De repente la obesidad mórbida, ¿no es cierto? Hasta pensar en usar los agonistas GLP-1 de repente, ¿verdad? Entonces, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Para esta parte, digamos, fuera del, ¿no es cierto? Entonces, pero, no, bueno, GLP-1 sería parte farmacológica, ¿verdad? Entonces, y luego de eso ya, ¿no es cierto? Lo de brindar la información y hablar con calidad con las personas y lo que es la prescripción, ¿no? Dentro de lo que es el proceso, ¿no es cierto?, de la terapia razonada, ¿no? Pues en este caso, ¿no? Se informó a la paciente y familia, sigo relatándole el caso, ¿ya? Que vean el abordaje, cómo no, ¿cierto? Es en otras partes también, ¿no? ¿No? Ahí tienen las facilidades, ¿no es cierto? Quizás aquí nosotros sí tengamos muchísimos inconvenientes digamos, de proceder de hacer esos procedimientos, ¿no? Pero ante esos casos, la evidencia es que hay que hacerla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay estudios en donde demuestra la ventaja, ¿no es cierto?, de que si yo descubro uno de estos, digamos, esta enfermedad que no es infrecuente y, no, y es factible de ser intervenida, pues ni hablar, ¿no? Tengo que avanzar con ello, ¿no? Entonces, entonces se le informó, ¿no? Se le informó de que había la posibilidad de una cirugía, ¿no? Como parte de la información, pero también se le dijo, ¿no? Que también la suprarrenal izquierda, ¿no es cierto? También había cierto grado de actividad, que en un futuro pudiese, ¿no es cierto? Digamos, nuevamente, digamos, haber incremento de la actividad en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Como posibilidad, ¿no es cierto? Como posibilidad de un alosteronismo residual, ¿ya? Entonces, se le ofreció la opción de prescindir también de una cirugía, ¿no es cierto? Asegurar solamente recibir, ¿no? Espironolactona, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente la paciente optó, ¿no es cierto?, por la cirugía, ¿no? ¿No? De tipo laparoscópica, ¿no? Hoy en día, este, hay que ver el otro lado, ¿no? Doctor, usted me está hablando
de países de primer mundo, ¿verdad? La pregunta que no, digamos es que sería justificable, ¿no? Doctor, en el país tenemos gente, cirujanos hacen esta cirugía, tienen experiencia con esta cirugía, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces sería la pregunta. Sí, no hay pocos, pero hay contados de repente con los dedos, pero sí existe esos cirujanos, ¿de acuerdo? Hay cirujanos que eran hasta feocromocitomas, ¿de acuerdo? En nuestro país también, ¿ya? Entonces sí hay contados con los dedos. Entonces se le realizó esta operación, ¿de acuerdo? A esta paciente, ¿no es cierto? Y vamos a pasar esto a la paciente, ¿no es cierto? Se le hizo esta operación. Muy bien, ¿no es cierto? Y se le encontró a esta paciente, no sé, micronódulos múltiples en la suprarrenal derecha, el seguimiento que se hizo, ¿no es cierto? El seguimiento se le hizo, ahí lo describen en este caso, ¿de acuerdo? ¿No? Se normalizó la presión, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Durante los siguientes 3 meses en esta paciente, los niveles de aldosterona y la renina fueron indetectables, ¿no es cierto? Ok. Al principio, los primeros días todavía había un poco de actividad y posteriormente ya disminuyó y finalmente se le siguió haciendo el seguimiento a esta paciente, ¿no es cierto? Ok, para el caso. Hay casos en donde hay necesidad, ¿no es cierto? Donde la remisión es parcial, entonces que las ventajas de todas maneras existen, ¿no? No significa que la cirugía fracasó, sino que disminuye en esos casos, ahí dicen los ensayos clínicos, disminuye el uso de antihipertensivos a la mínima expresión muchas veces, ¿no? Pero dentro de los cuales la espironolactona, miren ustedes, ¿no es cierto? En estos casos sigue siendo un fármaco de primera línea ante estos casos, ¿de acuerdo? Eh, un poquito de hipertensión resistente, ¿no es cierto? Si un paciente, ¿no? No es el caso, no, pero me permite un poquito comentar lo siguiente. Si ustedes tienen un paciente, ¿no es cierto?, que está tomando un diurético, llámese hidroclorotiazida, si está tomando ya un calcio antagonista, llámese amlodipino, llámese nifedipino, ¿no es cierto? Y está tomando de repente un Neorieka o un sartán, ¿no es cierto? Y en dosis ya bastante importantes, ¿no es cierto? Casi límites. El paciente sigue con presión arterial elevada, ¿no? ¿Cuál es el cuarto medicamento, ¿no? Sería el cuarto medicamento a ofrecer, salvo que haya alguna contraindicación, ¿no? Pero en sí, en la gran mayoría, ¿cuál es el cuarto medicamento? Independiente que sea o no un aldosteronismo, es la espironolactona, ¿de acuerdo? Salvo que haya alguna contraindicación, no se olvide. Entonces, ese cuarto medicamento, ¿no es cierto?, ¿no?, que se indica, no se olviden, en caso de hipertensión resistente, ¿no? Esta presentación es para hacerles ver, ¿no es cierto?, que hay casos, obviamente, que pueden ser tratados, ¿no?, quirúrgicamente, ¿no? Quirúrgicamente, ¿de acuerdo? Con esa expectativa, ¿no? ¿No es cierto? A veces todo, cuando vemos un paciente hipertenso, todo lo vemos uso de fármacos, ¿no es cierto? ¿No? Pero hay estos casos, ¿de acuerdo? Hay otros casos también relativamente frecuentes, no solo en los casos de hipertensión renovascular, ¿no?, que también se detectan, ¿no es cierto? En donde cuando hay necesidad, el radiólogo intervencionista, ¿no es cierto?, lo que hace es, ¿no?, va hacia lo que es la arteria renal, ¿no?, alterada, ¿no es cierto? De repente hay una hipertrofia ahí de una de las arterias renales, ¿no es cierto?, en una persona joven, no se logra controlar con medicamentos y también puede, digamos, ingresar ahí por vía cateterismo, ¿no es cierto?, esa zona, ¿no es cierto?, y también puede ayudar a resolver, ¿no?, mediante stents, dilatación stent, el problema,
¿no es cierto?, que puede tener esa persona. Muchos son jóvenes, con hipertensiones severas, no mejoran con terapia, ni siquiera con cuádruple terapia, ¿no es cierto? Ok, aún conservan mucho de su función renal, entonces una en renovascular, ¿no es cierto? En un grupo al menos, también, por ejemplo, ese tipo de procedimientos también, si no lo alivian, si no lo curan completamente, por lo menos sí parcialmente, ¿no es cierto? Ayuda mucho a estos pacientes, ¿no? Muy bien, jóvenes. Eso era lo que les quería presentar. Eso es todo. Bueno, ya, doctor. Sí. Ya, muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta, pero que he visto en los chats una pregunta que quería, la estaban planteando como los antagonistas de calcio en realidad son dos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos, y su diferencia está en que los dihidropiridínicos actúan más a nivel de vasos sanguíneos, en cambio los no dihidropiridínicos actúan más a nivel cardíaco. ¿Cierto, doctor? ¿O hay alguna variante? No, está bien, ¿no es cierto? La idea aquí es usar sobre todo los que tienen, sobre todo el efecto periférico principalmente, ¿no? El Así efecto es, así es, así vasodilatador, ¿no? El es. verapamil o el diltiazem, ¿no es cierto? Que forman parte del grupo no hidropiridínico, en principio no Esos están actúan a nivel, indicados. producen inclusive problemas vasculares porque disminuyen, le disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el gasto, etcétera, etcétera. Sí, que se Correcto. utiliza también en hipertensión, sí, Y contraindicado en principio, si ese así paciente es. hipertenso tiene falla cardíaca, hasta ahí, inclusive como les dije, jóvenes, está contraindicado más Así aún es. los no, no, los no dihidropiridínicos, eso no hay que darlos. Sí, sí. Había otra pregunta acá, en caso de alergia a la penicilina, decían si se puede dar como pasado 15 años de penicilina. No, nunca. Lo que se mencionó era que lógicamente la resistencia podía ser cruzada, la hipersensibilidad, pero ¿por qué? Porque la penicilina, la alergia se debe al anillo beta-lactámico, entonces puede haber cruce con todos los beta-lactámicos, pero al parecer con cefaloporinas de tercera es mucho menos. Con las de primera sí está entre 5 a 8% de 100 pacientes que tienen alérgicos a la penicilina. Pero yo les mencionaba, si es alérgico a la penicilina, nunca, nunca más penicilina. Podría dársele otras, si es que no es una anafilaxia, pero teniendo en cuenta, siempre como he dicho, vigilancia esto armada y haciéndole sus pruebas de intrademo reacción. La otra pregunta que vemos era, dice que es tratamiento empírico. Tratamiento empírico no significa que se le dé nomás, sino sin tratamiento empírico inicial. Lógicamente, cuando uno da un antibiótico a un paciente, mientras más temprano le administra es mejor porque corta la enfermedad, porque si va a esperar a llegar el cultivo, de repente la enfermedad va avanzando. Entonces se le puede dar, pero teniendo en cuenta el lugar de acción, teniendo en cuenta los gérmenes, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado cuando hemos hablado de uso racional de antimicrobianos, y lógicamente se le pide su cultivo. Inclusive en emergencia, en una neumonía, yo lo he hecho varias veces, que expectore el paciente, le recibo, lo llevo, y si el paciente está con un poquito de fiebre, le saco un hemocultivo y también le hago un cultivo y le empiezo ya su tratamiento. Después lo puedo cambiar, puedo empezar con ceftriaxona y después de repente le cambio penicilina, puedo cambiar con otro antibiótico de acuerdo a su criterio, pero después le cambio. Pero la terapia empírica es prácticamente previo, no le cuesta nada pedir análisis, sobre todo para un paciente hospitalizado. Ahora, la otra era que dice que en emergencias usar más el PCI. En realidad es un poquito, pues, a veces por el apuro, por todo, porque el PCI es bastante interesante para ver la gravedad del cuadro neumónico y lógicamente ver también esto, su pronóstico en cuanto a mortalidad y todo, pero puede usar el CURV 65, o sea que tiene tres o cuatro criterios de inicio. Y luego ya después, cuando ya estamos hospitalizados, de repente ya le puede usted hacer el PCI.
pero los dos son importantes porque los dos tienen parámetros completamente diferentes. Mientras uno tiene es más integral, el otro es más clínico directamente. No sé con eso. ¿Alguna Doctor pregunta para Sangay, el doctor? sí, doctor Sangay, permítame hacer un comentario en relación a la penicilina. Este, hay estudios, varios estudios, ¿verdad? Que en donde el paciente ya viene, eso creo que el alumno tiene que tenerlo muy en cuenta, que digamos viene con el antecedente de hacer, doctor, soy alérgico a la penicilina, ¿no? Y que en realidad no es alérgico a la penicilina. Tengan muy en cuenta, más del 70% en realidad no lo es. Hay estudios, varios de esos, ¿no? En donde indagando bien, en realidad no es alérgico, ¿de acuerdo? Y tengan mucho cuidado también con etiquetar fácilmente a un Así paciente es, así es, alérgico a así la es, así es. penicilina, porque prácticamente como están viendo ustedes, por lo que el doctor les he dicho, prácticamente lo limitamos con ese antecedente, ¿verdad? Claro. No uso, sobre todo si ha habido una reacción severa, ¿no es cierto? Digamos, Sí, hay a otros medicamentos. muchas enfermedades virales en las cuales se le da penicilina y hacen ronchas pero a veces se piensa que es alergia. O sea, pero lo que yo me refería era a los pacientes que verdaderamente han demostrado una alergia a la penicilina. Lo que usted manifiesta es bien importante, o sea, que no todo roncha necesariamente es un problema de alergia, puede haber otras situaciones. A eso se refiere, ¿no? Sí, no, pero hay más, ¿no? Hay casos, doctor, en donde inclusive se hace más difícil porque la persona va a la consulta, le indican una penicilina, ¿no? Por decirle, ¿no es cierto? Le aplican la penicilina digamos, se sienten mal, agitadas, ¿no es cierto? Porque a veces la mayor parte, así lo dice la literatura, son reacciones de ansiedad. La gran parte de ellos que manifiestan estas personas en realidad son reacciones de tipo ansiedad o la aguja que le hinca o hacen un reflejo vagal, inclusive hacen hipotensión, ¿no es cierto? Y no Sí. resulta ser en realidad una alergia verdadera, ¿no? Claro, sí, A la penicilina. Entonces hay que tener también pero en claro, cuenta por eso. otro lado, la alergia a la penicilina no solamente es, las reacciones adversas a penicilina no solo son de ese tipo, porque son no solamente a la inmunoglobulina E, sino a todo otro tipo de inmunoglobulina, pueden producir una serie de reacciones, ¿no? Que es igual para todos los medicamentos en términos generales, pero hay que definirlo. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Hay ¿Sí? alguna pregunta para el doctor? Por la chat o levanten la mano, por favor. Bueno, bueno, si no hay, doctor, muchas gracias. Yo Gracias le por su quise traer un contribución. caso, digamos, para ver cómo lo aborda, no le hemos Me lo dejado va a hacer enviar, mucho, ¿no? doctor, para ponerle eso, o sea, ya desarrolladito, para ponerlos, para pasarlos a los alumnos. Me lo envía desarrolladito, porque eso es lo que le hemos hecho, le hemos dicho que lo vamos a enviar. El doctor ya envió, yo voy a enviar también. Creo que la doctora Ligia quiere hablar, por favor, sí. Sí, buenas noches, doctores. Quería hacer una pregunta. En el caso que expuso el doctor Okamoto, que era más que nada endocrino, ¿eso también iba a ser considerado parte del examen? ¿O nos fijamos en lo que es terapéutica de hipertensión, de lo que se expuso la semana pasada? eh, Como línea general, ¿no? Porque es parte de la hipertensión secundaria, ¿no es cierto? Es una de las causas de hipertensión secundaria. Siempre recuerden, ¿no? Que el paciente hipertenso, ¿no es cierto? Está usando tres medicamentos. No logro controlar con tres medicamentos a la presión meta, ¿no es cierto? Que es menor de 140/90, mejor si 130/80, digamos, según la guía americana, ¿verdad? No lo logro controlar, ¿no es cierto? Hay que pararlo, a pesar de que está tomando el paciente su medicamento, verificando de que está tomando el medicamento, porque eso también es importante, ¿no es cierto? Que cumpla con el tratamiento, ¿verdad? Entonces, una de las posibilidades que siempre todo médico tiene hoy en día que plantearse, ¿no? Es esa mi hipertensión resistente. Ya hay que dar espironolactona, sí, hay que dar, salvo que el paciente pues tenga un problema de hiperpotasemia, tenga un problema renal crónico, esté en hemodiálisis y que hay ese riesgo de que suba mucho el potasio, ¿verdad? Pero es el medicamento a dar, ¿de acuerdo? Pero siempre tengan en cuenta ese detalle y la posibilidad,
¿no? De que esto puede ser una hipertensión, un aldosteronismo primario. Eso es lo que hoy en día las guías apuntan hacia esa enfermedad que buen tiempo estuvo olvidada. Y otra cosa, nuevamente, como le dije en mi exposición, ¿no es cierto? Un paciente obeso, ¿no es cierto? Obeso, las mismas circunstancias, ¿no es cierto? Pensar, a veces vemos que se les pasa, ¿no? Eso es un apnea, un SAOS, ¿no? Un síndrome de apnea sueño. Entonces, hay que también, que el abordaje es diferente. El abordaje también hay que ayudar a esos pacientes, bueno, con la terapia oxigenatoria, por ejemplo, ¿no? Aparte de lo que es nutrición, baja de peso, ¿no es cierto? No pensar que todo es darle más y más antihipertensivo, ¿no es cierto? Que si no el abordaje tiene que ser integral en esos casos, ¿no? Ahí se da, hoy en día, estos medicamentos, ¿no es cierto? Que están usando mucho también para la diabetes y obesidad, ¿no es cierto? Como son los agonistas GLP-1, ¿no? Darles ejemplo de ese tipo, ¿no? Sí, sí, doctor, eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, si no hay preguntas, Doctor, hola. bueno, doctora Viviana Ramos, ¿sí? Sí, tengo una pregunta sobre NAC. ¿Puedo hacerlo ahorita? Sí, sí. Ah, ya. Lo que pasa es que hay un cuadro que dice que Hemophilus es sensible para cefalosporina de la de segunda generación, pero luego en otro cuadro aparece como sensible a partir de la tercera generación. Entonces quería saber con cuál concepto nos deberíamos de quedar. Sí, doctor Okamoto. ¿Puede repetir el hemófilus para? Ah, no, es sobre el tema de neumonía adquirida en la comunidad. No, Ah, no es ya, el tema ya. de... Por Ajá. favor, es que no le estoy escuchando bien. Escríbalo, le voy a agradecer. Sí. Ah, ya, ya, ok, lo escribo. La sensibilidad de hemófilos, escuché, ¿no es cierto? A cefalosporina de tercera generación, ¿verdad? Sí. Habíamos mencionado que no sé si se refiere a lo de la alergia, pero las cefaloporinas, tiene la cefaloporina de primera generación, que es la cefalotina. Hemófilos influenza es sensible a partir de... Así es. El la cefaloporina de primera generación, que es la cefalotina, cefalexina, no tiene cobertura para hemófilos influenza. En cambio, la de segunda tiene un poco más y la de tercera es la que tiene mucho más sensibilidad a hemófilos influenza. Y hemófilos influenza se caracteriza porque produce lo que se llaman las beta-lactamasas. Entonces hay hemófilos influenza que producen beta-lactamasas. Entonces, a veces uno quiere dar cefaloporina, se puede dar una amoxicilina clavulámico, por ejemplo, para la hemófilos influenza, que es penicilina. De las penicilinas es aminopenicilinas asociadas a inhibidores de beta-lactamasa. Pero en cuanto a cefalosporina, la segunda, la tercera y la cuarta tienen, pero generalmente las que más se utilizan, dependiendo si se trata de una infección de hemófilos influenza, infecciones respiratorias altas, yo la utilizaría más las cefaloporinas de segunda. Pero para neumonía adquirida en la comunidad, generalmente hay más estudios, generalmente donde se utilizan tanto para neumonía adquirida en la comunidad, se utiliza la cefaloporina de tercera generación y entre ellas se utiliza más la ceftriaxona. ¿Y por qué la ceftriaxona? Porque la ceftriaxona tiene una vida media prolongada de 8 horas y prácticamente se puede administrar cada 12 o cada 24 horas, o sea, 1 o 2 gramos al día. En cambio, la cefotaxime, que es una cefalosporina tercera, no es, hay que aplicarlo, tiene una vida media, inclusive con su metabolito, la cefoxina, prácticamente tiene una vida media de 1 a 2 horas, entonces hay que darle cada 4 o cada 6 horas.
Entonces, inclusive el costo. Pero si se trata de una neumonía en un niño, en un prematuro, por ejemplo, ahí sí yo no le daría cefotirazona, si no le daría cefotaxime, porque la cefotaxime tiene una menos unión proteica y al tener menos unión proteica deja libre la proteína para que se unan a la posible al incremento de bilirrubinas y tiene menos riesgo de kernícteros en neonatos que lógicamente. Por eso que en neonatos se debe utilizar más, si se utiliza cefalosporina de tercera, la cefotaxime, pero ya en adultos todo la ceftriaxona. No sé si está de acuerdo o está he logrado resolver su inquietud. Ya, de nada, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. ¿No hay otra pregunta? Los felicito porque están haciendo preguntas y eso está muy bien. Más bien, gracias a todos. ¿Sí? Lucho. Bueno, gracias, doctor. No se olvide de enviarme a todos a Rayadito para enviarle a los doctores que están pidiendo lo que dice el doctor, disculpe, pasarán las diapositivas, sí le vamos a pasar. Sí, Ya, sí, cómo ya, no. para estos días, sí. Ya, el examen es el lunes. El lunes el examen, vayan preparándose. Y lógicamente, un buen número es de las clases y de los casos de las retroalimentaciones y de todo eso. Así que, hasta luego. Muchas gracias, doctores. Gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, ya no hay. No sé si, disculpe, doctor Okamoto, ¿usted cree que la semana pasada expuso un PPT que tenía como 30 preguntas sobre el tema de hipertensión? No sé si sería posible, si nos lo podría pasar, o al menos como PDF, porque de esas 30 preguntas creo que solamente se Ah, proyectaron 9 por tiempo. Sí. ya, yo le voy a través del doctor César, ¿Ya? Ok, muchas Ya, gracias. entonces me lo pasa y yo le paso. Ya está muy bien. Gracias. Justo lo que me habían mencionado anteriormente también. Bueno, ya, gracias.